Buenas tardes. Estamos en el coloquio hoy de la sesión correspondiente a España. Tenemos tres invitados con nosotros. En primer lugar está Núria Dunjó, del corto, guionista del corto Arta. Está Mayalén, no recuerdo tu apellido. Eso. Bueno, Mayalén, montadora del corto El Chear. Y finalmente Luisa Parés, director del cortometraje Los Conspiradores. Así que un fuerte aplauso para ellos por estar aquí. Y vamos a arrancar para ir en el mismo orden en el que estaban los cortos en la sesión, para que la gente se ubique también, que los vieron en ese orden. Empezamos con Núria, que era el primer cortometraje, y en este caso, Núria, tu cortometraje pues trata un tema de carácter social bastante importante, en el que además estamos hablando de una realidad que es muy poco conocida por la gente. Es una realidad prácticamente invisible. Y claro, me gustaría saber, que nos contases a todos cómo tú te haces consciente o conoces esa realidad para después poder llevarla sobre el papel. Vale. Sí, ¿no? Bueno. Vale. Sí, en realidad somos poquitos. Yo creo que ya me escuchas. Bueno, nosotros empezamos este proyecto con Julia de Paz, que es la directora, en 2019 porque encontramos descubrimos un poco lo que eran los puntos de encuentro familiares a raíz de que una amiga nuestra trabajaba en uno de ellos. Y claro, nos empezó a contar cosas que nos dejaron un poco... Bueno, es que no sabíamos ni que existían. De hecho, yo recuerdo contarle a mi madre lo que eran los puntos de encuentro porque tampoco sabía que existían. Sí, lo que decía yo, que era algo, es totalmente algo como invisible, claro, ¿no? Que está ahí. Y van muchísimas niñas a estos puntos y viven unas realidades ahí dentro de las que, bueno, todos deberíamos ser bastante conscientes porque al final los encerramos en un mundo de adultos que ni ellos comprenden, ¿no? Y que ellos no, que hay muchos niños que son pequeñísimos los que van allí y no son ni conscientes de a lo que van ni de lo que ocurre con gente como su padre, ¿no? Al final a la prota del corto le pasa un poco eso, de que no... Sí. Bueno, de que habla un poco, al final queríamos hablar un poco de la dicotomía esta, ¿no? De amar y odiar a alguien que se supone que es tu padre, ¿no? O que podría ser tu madre. Y fue a raíz de esto, fue a raíz de que una amiga nuestra empezó a trabajar en un sitio así. Y muchas a lo mejor de las cuestiones que salen en la película son vivencias reales que os contaba ella, o ya después a partir de ahí empezasteis a... Claro, sí, de hecho empezamos con todo lo que nos contaba ella, con una larguísima entrevista con ella y después, para Julia y para mí es muy importante hacer unos procesos de investigación exhaustivos y ir a conocer qué pasa en estos sitios, hablar con mamás, hablar con estos hijos y es algo que hemos podido hacer. El caso cuento un poco, el caso es que nosotros empezamos con el cortometraje para hacer un largometraje después. Entonces esto empezamos en 2019, llevamos casi 3 años investigando, haciendo cosas, 3 años, ¿no? Sí. Y entonces hemos tenido muchísimo tiempo para seguir investigando, hablando con gente y de hecho el corto fue otro proceso de investigación. Porque al final el corto nos abrió puertas a las que no hubiéramos llegado, sino para hacer la película ahora. Bueno, ahora le voy a preguntar a Mayalén, que en el caso de su corto, es un corto que se inscribe dentro del contexto vasco, del conflicto vasco, pero también trata otros temas como la adolescencia. No quiero que le preguntes sobre el conflicto vasco. ¿Qué es el moderador aquí? Bueno, vamos a continuar. Ya lo sé. Vale, y una de las cosas que me llama la atención en el corto, no sé si, claro, igual es más cosa de Mikel, que es el director del cortometraje,
Pero el hecho de tratar el conflicto vasco, pero también de mezclarlo con otros elementos, como es la adolescencia, por ejemplo, y algún otro elemento, ¿cómo ya de entrada se condensa en el propio título? Porque creo que el título ya es esclarecedor de por sí a la hora de manejar todo esto que va a ser el corto. Bueno, el título significa a punto de llegar, más o menos. El tema es que Mikel está desarrollando un largometraje sobre esta época de su vida, la adolescencia en el País Vasco en los 2000, que fue una época grandita. Pero al mismo tiempo él era un adolescente con unas experiencias, sentimientos y cosas que le pasan a un adolescente. Estaba metido también en el mundo de la escalada y era un largometraje que exploraba todo esto, hizo procesos de casting y fue bastante para adelante el proyecto. Lo que pasa es que paralelamente estaba desarrollando otra película, que es la que salió finalmente para adelante, y con todo ese material de algún modo salió este otro corto, que al ser un formato más pequeño, digamos, se ha quedado en algo más abstracto, ¿no? Y todas estas capas funcionan de una manera más metafórica y supongo que el que lo ve, según de dónde vengas, o por ejemplo, hemos visto que la reacción del público del extranjero es muy diferente a alguien que ha vivido en el País Vasco o a alguien gallego, y es porque estas capas se quedan muy abiertas. O sea, no entra a explicitar más sobre ninguna de ellas. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, bueno, el título del corto, a punto de llegar. Pero de todas formas, eso sería el verbo eldu conjugado, que tiene también el significado polisémico, que yo no lo conozco exactamente. Controle usted. No sé. Es agarrar, creo que en inglés se tradujo como hold, ¿no? El largometraje se llamaba Eldu. Y Eldu también es el significado polisémico, bueno, otro significado posible es adulto. Adulta. Claro. Y digamos ese paso, ¿no? Sí, es algo que se trabaja en el corto, de llegar a la edad, ¿no? Eso es. Y al final se acaba explorando metafóricamente como el tema de la escalada mucho también. Eso es, sí, como un tema también de liberación, de todo eso, y cómo procesa la protagonista. ¿Cómo fue el trabajo de montaje? ¿Estaba todo muy bien predefinido o fue algo que...? Bueno, al rodar en cine, rodar un poco, porque no había mucho Super 16, dinero. si no leí mal, ¿no? Sí, Super 16. O sea, se rodó menos, pero de todos modos, o sea, quizá no fue tanto de escoger material, de escoger tomas, pero sí que hubo muchos cambios de orden. Y como tiene muchas capas, de cómo ordenarlas para que fueran avanzando al mismo tiempo, quizá. Y luego tuvo mucho trabajo en la voz en off, que siempre estuvo en su cabeza, pero que cambió mucho de lo que tenía escrito a lo que al final ha llegado a ser, o sea, porque funciona de una manera totalmente diferente en imagen. No, un trabajo laborioso, pero al final... No, fue muy bonito, la verdad es que trabajar con Mikel es... Bueno, vamos a dar paso al payaso. Lo ha dicho él, ¿eh? Vamos a dar paso a nuestro amigo Luis, que nos va a hablar sobre su corto Conspiradores. Y bueno, yo tengo una duda, porque creo que Luis es un gran apasionado sobre el mundo de la dictadura, sobre... Hombre, de hecho, sonado como muy mal. O sea, no soy un apasionado, pero creo que venimos de ahí. O sea... Pero bueno, de alguna forma u otra tu trabajo acaba poniendo el foco en esa época, bien porque realizas tus investigaciones sobre el cine del exilio, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo afrontas este trabajo? Bueno, primero, tengo que justificarlo. O sea, yo no soy un apasionado de la dictadura, obviamente. Creo que venimos de ahí. Es decir, yo nazco en el 82, 7 años después de Franco, que puede parecer muy lejano, pero ha sido como una presencia muy recurrente. Todavía arrastramos muchos fantasmas que vienen de esos 30 años, un retraso respecto al resto de Europa, dado el retraso que provocó el franquismo. Es decir, yo creo que para comprender nuestro día a día tenemos que tener muy claro que fue todo lo que perdimos durante 40 años de dictadura. ¿Vale? Dicho esto, el corto nace de dos obsesiones mías. O sea, yo soy una persona muy obsesiva y tengo dos obsesiones, ¿no? Una de ellas, saber cómo había sido realmente la lucha contra el franquismo. La disidencia, porque todos conocemos el lado épico
de la historia, ¿no? Con las manifestaciones, las huelgas, ¿no? Los piquetes, eso lo conocemos, pero coño, eso era como un 2% del tiempo que dedicabas a militar. Entonces, ¿qué pasa con el otro 98%? Son tiempos muertos, ¿no? Es decir, ¿qué haces tú en un tiempo muerto? ¿Vale? Esa es una de mis obsesiones. Y no fue hasta que yo encuentro un libro escrito por una mujer que se llama Ana Puerto, la que se llama El Grupo, que cuenta sus años de militancia, donde yo entiendo en qué consiste militar, ¿no? Esta mujer pues contaba cómo a ella le tocaba planchar, ¿sabes?, las camisas del resto de militantes. Entonces yo digo, coño, claro, es que estaban encerrados en pisos, gente con la que podías no tener nada. Había una vida rutinaria, digamos. Claro, entonces me interesaba mucho como saber qué es lo que no nos han contado, qué pasaba en ese momento en el que no sabemos lo que pasaba, ¿no? Que es cuando tú estás esperando algo. Y luego, otra de mis obsesiones, bueno, no es una obsesión, a mí me encanta escuchar historias, a mí me encanta que me cuenten historias, o sea, es que me fascina. Y entonces, mis amigos, mis amigas me han contado muchas veces muchas historias y están como siempre en mi cabeza. Entonces, yo quería una película sobre el proceso de contar una historia. De hecho, yo creo que la gran propuesta que tiene mi corto, si es que tiene algunas, es que escuchamos a una persona hablar. ¿Sabes? De hecho, no cambiamos el plano, habla y la escuchamos. Y a mí me apetecía como escuchar a alguien. O sea, me encantan las películas donde alguien cuenta una historia, como Cajón Sansu, Garrel, Romer. O sea, me encantan las historias donde se cuentan, las películas donde se cuentan historias. Entonces, mezclé, o sea, ambas obsesiones y salió con Criadores. Y si te estás preguntando si las historias son reales, sí, son reales. Son historias que me han contado a mí. Es decir, por Universal le pasó a un amigo mío que no se llama el Chapa, se llama el Lupas. Pero se han preguntado por Universal. ¿Sabes? Entonces, pues. Son cosas una genialidad, vamos. Me lo contó tal cual, se veía un jodido genio y una cosa en una ferretería. Y entonces son cosas que simplemente vertí en la historia. Entonces, a ver cómo se contaban las historias a las cuales. Y después, ¿cómo trabajaste el corto? Porque se trabaja el tiempo a diferentes niveles, el paso del tiempo, el tiempo como contexto histórico. ¿Eso cómo lo trabajas a la hora de elaborar el guión? ¿Surge poco a poco? No, surge de una forma muy natural. De hecho, si en vez de estar hablando de una película, estuvimos hablando de una novela, esta pregunta no la habrías hecho. O sea, si en en las novelas, en los relatos, estamos más acostumbrados a que se juxtapongan tiempos narrativos, momentos narrativos, cambios de punto de vista, cambios de voces. Sin embargo, parece como que el cine tiene que ser siempre lineal. No, yo trabajé digamos, la historia y el texto como si estuviese trabajando una novela. Es decir, como lo trabajé con total naturalidad. En ningún momento dije, estoy forzando mucho, ¿no? Me salió así, me salió así. Y si te refieres al tempo de los actores, en realidad me lo regalaron ellos. O sea, yo, es mi primer corto, siempre he tenido mucho miedo a rodar ficción, no me creía capaz. Entonces yo lo que le dije la única premisa que le di a los actores es, aquí tenéis el texto, no me lo repitáis palabra por palabra. ¿Sabes? Asumir la historia y contármela como si me la estuviese contando de verdad. Entonces las pausas, las inflexiones, Emilio, el Talo, que tiene unas pausas muy graciosas, todo eso me lo dieron ellos. O sea, está como al servicio de la escucha. Bueno, creo que igual os puedo dar el turno de palabra a vosotros también para que habléis algo, preguntéis algo, comentéis los cortos también. ¿Quién se anima? Nada. Yo me animo, que esto lo he hecho muchas veces. O sea, por ejemplo, de tu corto me ha llamado mucho la atención cómo ha sido diseñado el personaje de Julián Villagrán, ¿no? Es decir, desde el principio tú sabes que es malo, malísimo, pero nunca sabemos por qué es malo, malísimo. Es decir, es como una especie de sombra. ¿En alguna de las versiones de escritura del guión llegasteis a contar ese pasado? Nunca. No, porque me da igual, ¿no? Me da igual en el sentido de que lo morboso no me interesa de esta historia. De hecho, es de lo que más queríamos rehuir un poco, porque al final es un tema que tiene mucho de eso y que la gente se coge muy rápido a eso. Entonces, nunca. De hecho, es que lo escribimos por Julián y por ahí, lo sabemos porque lo hemos hecho, porque lo necesitábamos también para el personaje y porque Julián también nos lo pedía. Pero bueno, que si no, no lo hubiéramos hecho, ¿sabes? Como era siempre intentar escapar de todo eso. De hecho, incluso es que
ahora viendo el corto pensaba, guau, qué cosas cambian con la peli, qué cosas sabe aquí el personaje de la niña que la peli quizás sí que sabe, que no, ¿sabes? Como todo eso me parece mucho más interesante completarlo también una vez el público ve el corto, como no darlo todo. De hecho, creo que la palabra punto de encuentro, hoy me fijaba también, creo que aparece muy tarde en el corto, porque sí que hay cosas que creo que tienen que ser una valla donde poner límites a la historia, pero sí que no, huir sobre todo de este morbo, sí, totalmente. Me ha llamado mucho la atención, tengo que hacer una pregunta un poco morbosa, la verdad. ¿A la niña le cortasteis el pelo de verdad? Sí. Oh, qué puta, tío. Pero todo bien, todo bien. Ya. No, porque estaba pensando, la niña tiene el pelo corto, le han puesto una peluca para poder hacer como retakes No, fue toma única, se lo cortó Julián en directo. Todo el equipo como, bueno, ¿qué va a pasar? Ella quería, ella estaba, es la más rockera del mundo, o sea, ya estaba encantada y nada, y lo tratamos todo muy bien. Pero sí que incluso jugamos con eso, y de hecho el plano donde ella se ve por primera vez, el plano donde se ve ella en el espejo es la primera vez que ella se veía. Era como guau, y al principio se quedó un poco en shock, luego era como bien, ahora pues se hace sus cosas, se pone sus extensiones, sus historias. No, o sea, le queda muy bien, es muy guapa, pero es igual. No, fue fuerte, sí, para todos. ¿Cuántos años tenía ella? Pues ella tiene, ahí tendría 11, 12, sí, como el personaje. Sí. Bueno, ¿os animáis a una pregunta por ahí o las va a hacer todas? Tengo otra para ella. A ver, viendo... No, tengo una para ti. Sí. O sea, viendo tu corte es como muy raro porque los planos son como tan certeros, ¿no? Como miden lo que tienen que medir y tal, que me resulta difícil imaginarme que la peli pueda haber sido montada de otra forma. ¿Sabes? Es decir, los tempos y tal. ¿Cuánto material descartasteis o cuánto tiempo tardasteis en llegar a este montaje? Pues tardamos unas cuantas semanas en llegar y dio muchas vueltas. O sea, cambió muchas veces de orden. Y la voz no también cambia mucho. Cuando la mueves del sitio o lo que sea, cambia mucho el significado final del corto. Ya parece que no hay mucho más material, ¿no? O sea, da la impresión de que... Es verdad que no cayó ninguna escena, es que tampoco había mucho sobrante, pero cambiando los tempos sí que era otro corto. Mikel lo que sí hizo es, no sé cuánto tiempo estuvimos, creo que 2 semanas, algo así, sí que estuvimos dándole sin parar, cambiándolo todos los días. Wow. Hizo una pausa, lo mandó a un montón de gente de muchos sitios diferentes, porque también tenía la curiosidad de saber qué se entendía, porque casi no se explica nada de su hermano, de lo que pasa. O sea, sí que es una buena pregunta. Sí. ¿Quién es el hermano? O sea, ¿y dónde está? ¿Está muerto? ¿Está en la cárcel? ¿Está escapado? O sea, no... ¿Y cómo se iba a percibir fuera? Y en general lo entendía todo el mundo. O sea, las bases, ¿eh? O sea, lo más básico. Y... He vuelto a no contestar a la pregunta, ¿verdad? Es que yo creo que es muy interesante, ¿no? Al final, o sea, yo no necesito saber qué le pasa exactamente al hermano, qué ha hecho el hermano, qué tal. Es lo que menos me interesa. Lo que más me interesa al final es la relación de ellos dos, cómo se construye esa relación, cómo va a ser ahora, cómo va a ser esta niña, cómo lo que sea. Pero al final lo que ha hecho el hermano me da igual, ¿no? Quiero decir. No, supongo que, o sea, como en vuestro corto, o sea, el punto de vista es totalmente, o sea, o el interés está totalmente en ella o en el proceso que vive ella. Sí. ¿No? O sea, esto lo comparten ambos cortos. Puede dar un poco la sensación de que el hermano es un activista de ETA, por ejemplo, sí. Pero bueno, queda sí, ahí. Sí, o sea, o sea, eso está ahí, o sea, lo que pasa es que no sabes exactamente, y ves que no está, que lo más importante es eso, ¿no? Que hay una ausencia, pero no se explica más por qué. Yo creo que no necesita explicarse, ¿no? O sea, toda aquella persona que haya vivido en España en los años 90 a 2000 lo entiende todo. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Te has tatuado el título del corto en el brazo? ¿Te vas a tatuar todos los títulos que he puesto abajo? Todos. Vale. O sea, pues esperemos que te das la Pero filmografía de deberíais Beyoncé. hacerlo, ¿eh? O sea, sí. No te olvidas nunca. Sí.
No pongáis títulos largos. Poner títulos cortos, polisémicos, por eso que puedan valer para muchas cosas. Para que dé más juego. Para ser posible con letras chinas. Un carácter solo. Sí. Y que no sean detalle. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta a nuestro público? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay realmente tapones universales para bañarse? Si estás pensando en ir a una pensión a Móstoles, he de decirte que sí. Vale. Es que no sé si estabas aquí cuando lo he contado, pero esta historia es real. Sí, Es sí, decir, a mí me la contó el Lupi, y compré unos tapones universales, y son tapones sujetos, que tienen como una rosca. Ah, que sí, vas a sacar un tapón. Sí, siempre viajo con uno porque en Bueu me han dicho que se rajalea con el agua. No, son tapones que van con una rosca, entonces se van abriendo según el tamaño del desagüe. En cualquier ferretería, compañero. Yo ya que tengo uno. ¿Ah, sí? No sé por qué razón. Ya sé. Sabrá ya ver si. A ver, no nos lo digas, pero lo intuimos. Pensión de Móstoles. ¿Alguna pregunta más, nuestro público? ¿No queréis conocer ningún dato curioso más de nuestros cortometrajes? Ese traveling final, ¿cuántas veces está cortado? No, esta cosa solo al final para hacer... ¿Seguro? Seguro. ¿El resto es realmente así? Sí, vamos, lo volvemos a ver si quieres. O sea, al final, cuando ella sube las escaleras y que hicimos un loop del final, ¿sabes? Porque no nos daba la cola para la voz, no. Pero no, el resto es real. Sí, Sí, no hay un joder. pase... Lo volvemos a ver. No, yo creo que bueno, creo que Es verdad, y además... No lo disfrutaras mucho, además. No, fue la segunda toma, grabamos solo 2 tomas porque solo podíamos grabar 2 tomas. Sí. Pues si hubiésemos grabado más, nos estábamos cargando a una persona, es decir, Sí, iría nuestra... sí, por eso es que es muy largo, por eso... fatigado. Sí, es muy largo porque, de hecho, me costó mucho encontrar la calle. Di muchas vueltas para encontrar la calle, o sea, pasé mucho por Madrid para encontrar la calle y casualmente la calle está al lado de la casa donde yo crecí. ¿Sabes? Que no me di cuenta, ni centro marino, es al lado del río. Y era la única calle donde yo podía rodar todo eso. ¿Sabes? No, lo preguntaba es que es un plano muy cerrado, muy concreto y es muy largo, o sea, Sí. está muy bien. Sí. Y no, pero no hay trampa. Y no nos Hemos montaste. interpolado- No hubiera pasado nada, tampoco. Además, yo soy tan tonto que hubiese dicho, no hay trampa. No, pero esta vez no lo hay, de verdad. ¿Dónde montasteis para hacer con vías o...? No, esto es o sea, Sí, había pues, 600 metros de vías, no lo ha tenido ni Spielberg en su vida, o sea, no, eso es imposible. Lo montamos en una furgoneta, por eso el plano está un poco picado hacia abajo, en una furgoneta, en un pick-up con remolque, atamos con vidas el trípode, y de hecho había como, operaba el propio director de fotografía, había 3 personas sujetando las piernas del trípode para que no temblase, y yo no podía tener el combo, la imagen, entonces yo simplemente iba viendo a Iria diciéndole ¡Mira para atrás! ¡Sí, me corre! Fue muy bonito. Está muy bien. ¿Y Es un nombre. te gustaría que hubiera durado más o...? El traveling dura más, porque el traveling, o sea, empieza con 30 segundos de calles vacío. O sea, aquí parece que lo que hago es pillar a Iria y comenzar el traveling. No, el traveling había empezado como 30 o 40 segundos antes de calle. Lo que pasa es que ya, o sea, Iria me fascinó, entonces yo la quería cuanto antes y no quería callar. Bueno, público, ¿alguna pregunta más por allí? ¿Cuánto tiempo supusieron los proyectos desde el principio hasta el final? ¿Y cómo veis, cómo valoráis la dificultad de rodar un corto? Cada uno de ellos, en tiempo. Puedes empezar tú, Nuria, si quieres. La dificultad, La ¿eh? dificultad que supone rodar un corto o emprender un proyecto de este tipo ahora mismo. Yo es que yo es que no he acabado, o sea, yo todavía estoy en ello, porque como contaba antes, para nosotros el corto siempre fue un medio para llegar al largo, entonces siempre fue diseñado de esta forma y de hecho para nosotras ha sido una ayuda, o está intentando ser una ayuda para el largo. Sin este corto no sé si ahora mismo podríamos estar haciendo o planteándonos hacer el largo. Por lo tanto, para nosotros ha sido un proceso larguísimo, necesario también, al final, no solo a nivel de financiación, sino para nosotros era un tema gordísimo y queríamos tratarlo con el mayor respeto posible. Así que
también hacer el corto fue una forma de probar hasta dónde queríamos meternos en esto, qué cosas nos interesaban más. Yo recuerdo que antes de hacer el corto diseñamos un poco la película y ahora lo pienso y esta película cambió completamente porque hemos explorado cosas distintas en el corto, ¿no? Así que para nosotras yo creo que ha sido un regalo hacer el corto. ¿Y el tiempo cuánto? Tiempo, yo ya te digo, nosotros empezamos con esto en 2019. Pero lo que es el corto, exactamente. El corto solo, 2019 empezamos, lo rodamos el año pasado, en 2020. Ah, O sea que, como 15 meses entre que... Sí, algo así, sí. ¿En vuestro caso? Es que en el caso de Miquel, claro, es lo inverso. O sea, llevaba muchos años con la peli, con el proyecto de la película. Y al quedarse en un cajón la película, pues el corto se hizo de hecho porque por la pandemia la película que sí iba a rodar se paró, otra que ha hecho ahora. Y entonces esto fue muy rápido. Entonces tenía un hueco ahí, un parón, y quería rodar porque llevaba demasiado tiempo sin rodar. Y yo creo que menos de 6 meses estaba desde que empezó. Se hizo menos de 6 meses. Sí, pero claro, llevaba años de... Claro, tenía el material todo claro, ya muchas recopilado. cosas. A la protagonista la conocía de haberle hecho el casting, pero para la película era demasiado joven para el personaje que iba a tener en la película. Pero en cambio, para el formato de corto, que cambió un poco la historia, sí estaba bien, pero se acordaba de ella, lo volvió a contactar, las localizaciones todas las tenía hechas de antes. Entonces, bueno, en este caso concreto fue un proceso muy particular, o sea, por eso fue rápido también. Sí, claro, se va generando poco a poco. Yo he visto bostezar a ese chico, te estamos aburriendo mucho. Vine desde Barcelona, llegué hoy, vinimos en coche, vine con Nuria. No, Y vosotros imagino que estoy destrozado. Si os aburrimos, nos lo decís. O sea, con confianza. Y nos vamos a tomar unas cañas. Nos vamos a tomar café, es lo verdaderamente importante. Yo tardé mucho en hacer el corto, pero no tengo la sensación de haber tardado mucho. Es decir, yo escribí el guión pues, en 2 meses, en un mes y medio. Lo presenté a la subvención, tuvimos un fallo en la presentación, con lo cual tuvimos que esperar un año. Al año siguiente nos dio la subvención. Yo iba a rodar el 28 de marzo, o sea, la semana del 28 de marzo de 2020, y el 14 nos confinaron. Entonces lo tuve que posponer hasta diciembre y tal. Te quiero decir, se dilató mucho la producción, pero yo no sentí esa dilatación como un drama, ¿sabes? O sea, son los tiempos. Simplemente fueron parones. Sí, son los tiempos geológicos del cine. Pero sí he de decir que esta película estaba lista en abril de 2021. Me voy a brindar a los festivales de corto, con lo que voy a decir a continuación. Lo empezamos a presentar a muchos festivales, nos rechazaron absolutamente en todos. De repente es seleccionado en Clermont-Ferrand, que es como el festival para antonomasia de cortos, y automáticamente los festivales que me habían rechazado el año anterior empiezan a pedirme la película para proyectarla en sus festivales. No fue así, bueno, Con lo cual, lo que estoy diciendo es que estamos en 2022, ¿no? A finales de 2022, con un corto rodado en 2020, pero es porque, ¿sabes? Por esta especie de suerte que tuve de Clermont-Ferrand, si no, la vida del corto hubiese acabado hace un año. O sea, si hubiese tenido el recorrido normal, ¿sabes? Ya no estaríamos hablando de mi corto. Siendo la misma película. Siendo la misma película, sí. Viva Francia, por cierto. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. ¿Quién? Tomamos una cerca, entonces. Bueno, yo quería preguntarle a Nuria, tema corto, tema largo, parece que se está repitiendo, ¿no? Porque con Ama va a ser un modus operandi habitual a partir de aquí. Sí, a ver, en realidad con... No, pero ella misma, junto con Julia, hicieron Ama anteriormente y fue un corto que se pasó un huevo, además. Este no me lo tatué, por eso no lo conocía. Claro. Y después hicieron el largometraje. Y ahora, por lo que me está contando, Arta es corto y están en proceso de largometraje. Por eso pregunto si va a ser un modus operandi. Espero que no, porque a ver, pues que hacer la peli y ya está, no pasa nada. No, pero es que fue muy diferente porque con Ama, era nuestro proyecto final de carrera en realidad. Nunca hubo una intención de hacer un largo. En cambio aquí sí que ha sido para hacer el largo. Como antes de hacer el largo tenemos que hacer esto para nosotras, para todo.
Y entonces ha sido más una coincidencia que otra cosa. De hecho, es que nosotras empezamos ahora que hablábamos de los tiempos, nosotras empezamos a diseñar Arta y entonces pasó que teníamos que hacer la peli de Ama. Y entonces un proceso se comió al otro un poco, así que tampoco fueron tantos meses, ahora que pienso, porque hubo un parón ahí clarísimamente. Sí. Claro. Pero no, espero que no. Que salga bien el largo y lo siguiente. El largo se va a llamar Arta también. Estaría Pues mira, bien, ¿no? hemos tenido muchos problemas porque el corto de Ama y la peli de Ama se llaman iguales. Y es un lío. Los tatus, o sea... Claro, los tatuos. No me puedo tatuar todo, ¿no? No, claro. No lo sé. De momento sí, pero no lo creo que se vaya a llamar igual. Para no crear confusión. Sí, es que es un lío, incluso para nosotras, para todo, cuando se refieren a Ama, corto, Ama, tal. Sí. Claro. Y Mayalén, ¿tú qué proyectos tienes ahora nuevos? Bueno, yo ahora... Supongo que tienes proyectos de edición, sigues como montadora Sí. y proyectos personales como realizadora tienes. Hipoteca. No, tanto no quiero preguntar, tranquilo. Bueno, de montador estoy trabajando en una serie ahora que dicen los Moriarty, que son los de Trinchera Infinita y es una serie sobre Valenciaga, el diseñador. Y de personales, pues hace mucho que no escribía y este año he vuelto a escribir un poco y tengo un proyecto largo, por el momento de guión. De guión. Que tengo una pequeña ayuda, pero bueno, eso es cuando acabe el trabajo de la serie, que no da para todo. Y nuestro querido Luis, después de dar el paso a la ficción, ¿vas a continuar con la ficción? Sí, el mes que viene puedo mi segundo cortometraje, que se llama El espectro político, que es como... En la época de Franqueta. No, es sobre mi generación, es decir, los que tenemos 40 años, que seríamos los hijos de los conspiradores. ¿No te ha pasado? Como con esa... o sea, cómo hemos recibido esa ideología de nuestros padres. ¿Sabes? También dos conversaciones, también muchas historias contadas, tal. Y luego estoy con un largometraje documental que sí espero estrenar el año que viene, 2023, sobre la primera escuela de cine. No sé si la conoces. No sé. Hay un libro muy interesante. Me suena algo. No, sí, el largometraje se llama La primera mirada, que sé que es un título muy cursi, pero bueno, la película fue un encargo y el título lo puso el productor. Yo no podía decir nada, pero sí, es una película solo de archivo. Pues nada, que vayan bien todos esos proyectos y un aplauso para ellos. Muchas gracias por venir a todos.